Bueno, yo creo que he sido un poco necio el lunes y martes de presentarlo a Alfonso, porque bueno, todos lo conocen, ¿no? Todos han leído en el momento sus artículos, sus libros, y ya el último día en el que va a cerrar con broche de oro la última charla, no quisiera ser repetitivo y presentar a alguien que, a pesar de que está muy lejos, nosotros lo conocemos tanto y que nos hemos beneficiado de sus artículos y de todo ese bagaje de conocimientos que ha puesto en práctica estos días. Así que, bueno, gracias a ustedes por venir. Como dice Alfonso, esto en Madrid es impensable que tan temprano el entusiasmo de los padres de familia hagan que llenen el auditorio. Así que, bueno, hoy el día de la charla es educación emocional, ¿no? Así que todos estamos muy deseosos de escucharte. Gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Me han dicho que hable más alto, ya me lo decían mis alumnos, y efectivamente es impensable en Madrid pensar que a las 8 de la mañana haya un auditorio lleno de padres, o sea que bueno, sois un país muy madrugador, muy serio, así que enhorabuena. Bueno, hemos quedado en que hablar sobre educación de los sentimientos. Los sentimientos es algo muy importante, porque todo lo que hacemos tiene una carga emocional y sin la fuerza y el empuje de las emociones es muy difícil hacer nada. Y si una persona logra tener emociones positivas, su vida se desliza suavemente. Y si tiene emociones negativas, su vida es siempre cuesta arriba. Por eso creo que es tan importante la educación de las emociones a los niños desde pequeño. Y el problema es que las emociones no están en el currículum. Y las emociones, la educación emocional es algo que se respira en la casa, en el aula, entre los amigos, y es muy importante cómo es nuestra educación emocional, porque transmitimos esa educación emocional a los demás, yo diría que como por impregnación, por imitación, por estímulo. No se puede obligar a alguien a tener determinados sentimientos, pero sí se le puede hacer pensar sobre ellos, y en eso uno se da cuenta de lo importantes que son. Bueno, sabemos que la formación es algo muy valioso. O sea, la formación tiene un enorme poder transformador de las personas y es como un diamante, ¿no? Digamos que de una persona su carácter y su vida emocional depende muchísimo de su futuro. Ayer me parece que os decía que hay gente que tiene excelente currículum, habla muchos idiomas, tiene muchos títulos, pero es capaz de romper cualquier equipo en el que trabaje, capaz de hundir cualquier empresa porque le faltan esas capacidades emocionales que son tan importantes en la vida. Y yo siempre me pregunto que por qué, siendo esto tan importante, está tan ausente de los currículos académicos. Y de hecho es algo que poco a poco se va abriendo camino. Y sobre todo, lo decía ayer, en el mundo anglosajón, el tema de la formación del carácter va cobrando una fuerza enorme, porque es como una versión laica de la educación en virtudes que toda la vida hemos escuchado, y a mí me parece muy bien, porque siempre la Iglesia ha procurado, digamos, que cristianizar las tradiciones civiles y al tiempo, digamos que inculturar las realidades en que viven. Y por eso me parece muy bien que ideas que siempre han sido evidentes en la mejora personal de la estética cristiana, pues ahora digamos que se divulguen y se expliquen y se argumenten dentro de las corrientes pedagógicas y de psicología más reputadas. Entonces, siempre me ha llamado la atención, creo que ayer también lo decía, es sorprendente que la especie humana, de un modo universal, haya llegado al acuerdo, al consenso general, de que sus hijos se pasen 20 años sentados en una silla estudiando, de la mañana a la tarde, y que estén juntos en un aula, en un proceso casi industrial, delante de un profesor, escuchando cosas y luego se las pregunta, y es una disciplina totalmente aceptada en todo el planeta. Todas las culturas del mundo han asumido esta fórmula que inventaron los educadores cristianos en el siglo XVI, y digamos que es como un resumen de lo que la sociedad considera más importante transmitir a la siguiente generación. O sea, los currículums académicos
Es un resumen de lo más importante de la cultura de una generación que quiere transmitir a la siguiente. Y lo transmite de una forma, yo diría casi industrial, ¿no? Porque, y yo diría, ¿por qué no está más presente la cuestión de la formación del carácter? Porque la realidad es que se estudian muchísimas cosas que sirven, pero hay muchas otras cosas más importantes que son también muy necesarias. Porque, pues hay unos ejemplos. Si una persona sabe mucho, pero es una persona indecisa, pesimista, desordenada, insegura, voluble en los estados de ánimo, que no sabe trabajar en equipo, no sabe empatizar, no sabe relacionarse con los demás, pues indudablemente nadie lo va a querer en su equipo, por mucho que sepa. Y uno diría, ¿y quién les enseña? Yo diría, bueno, se puede poner una asignatura de inteligencia emocional, de hecho en algunos sitios se ha puesto, pero yo creo que tiene que ser una preocupación transversal. Y lo que hace falta sobre todo es que le demos la importancia que tiene. Los sentimientos, decía que es una cosa muy poderosa, que es lo que más nos retrae o nos impulsa, y tienen un problema, y es que, bueno, son algo misterioso. ¿Por qué? Porque si yo quiero mover mi brazo, pues más o menos, con más o menos agilidad lo puedo hacer, pero yo no puedo mover mi estado de ánimo a mi voluntad como muevo mi brazo. Mi estado de ánimo, mi preocupación, mi enfado, mi envidia, mis celos, mi rencor, mi capacidad de comprender a los demás, mi optimismo, todo eso no lo puedo yo gestionar como se gestiona el movimiento de los brazos. Pero eso no quiere decir que no se pueda gestionar, sí que se puede. Es un poco más complicado, pero hay que aprender a hacerlo. No es una cosa irracional, los sentimientos no son irracionales. De hecho, cuando se habla tanto de inteligencia emocional es porque precisamente la unión entre la inteligencia y los sentimientos y la voluntad, que hablábamos ayer, es decisiva. Hay que conseguir que la inteligencia eduque los propios sentimientos. Por eso creo que el éxito máximo de la educación emocional es que cuando uno logra con la propia inteligencia educar sus emociones de manera que se siente bien cuando actúa bien y se siente mal cuando actúa mal. Porque claro, la buena educación emocional no es sentirse siempre bien, porque es importante que cuando alguien hace algo malo se sienta mal. Porque si uno se siente bien haciendo el mal, es un grave problema en su educación emocional. Y hay que conseguir esa educación y uno dice, ¿y eso me viene dado como si me tocara la lotería? ¿O es una cosa que tengo o no tengo? Pues, hombre, evidentemente hay una herencia genética, hay un modo de ser con el que uno nace, un temperamento, pero se puede cambiar. Lo que hace falta es tener claro cómo queremos ser. Y vuelvo también a lo que hablamos ayer de la propia identidad. Uno tiene que saber cuáles quiere que sean los rasgos de su carácter, cómo quiere educarse. Pero es una cosa que sí podemos controlar. Los griegos, sabéis, esto es en el templo de Delfos, tenía puesta esta frase en griego, que decían lo de conócete a ti mismo, porque desde los principios del pensamiento, el desarrollo del pensamiento como más, digamos, más elaborado, se puede decir que comienza con los griegos, hace 25 siglos, y siempre se topaban con este gran misterio, lo difícil que es conocerse a uno mismo con objetividad. Y decía Tales de Mileto, por ejemplo, decía que la cosa más difícil del mundo era conocerse a uno mismo. Y es verdad, porque hay cosas que uno en otra persona ve con total claridad, pero en uno mismo es más difícil ver. Por eso tienen tanto éxito los programas de coach, porque hay muchas cosas que permanecen ocultas para nosotros, pero que, sin embargo, si alguien nos las hace ver, pues nos pueden dar muchísima claridad. Bueno, hay una historia que a mí me parece muy interesante. Sabéis que el conocer que existen bacterias y virus y que cada enfermedad tiene sus determinados microorganismos no se ha sabido siempre. Durante mucho tiempo era un verdadero misterio saber por qué la gente se contagiaba. Se pensaba que tenía que ver con el agua, con las corrientes de aire, pero era un verdadero misterio hasta que un señor pues, descubrió la teoría de los microorganismos y descubrió que cada enfermedad tenía un microorganismo diferente y que ponerle nombre
tenía una cosa muy interesante, es que cuando tú a algo le pones nombre, accedes a muchísimo conocimiento sobre cómo tratar esa enfermedad y cómo se reproduce, cómo se contagia, cómo se incuba, cómo se combate. Se inventaron muy pronto las vacunas, se ha avanzado muchísimo. Entonces yo decía que comprender lo que sucedía hizo posible un avance extraordinario. Esto mismo sucede con las personas. Uno normalmente, cuando tiene un problema emocional, se siente mal. Y es esa una primera percepción muy general, que uno dice, no sé qué me pasa hoy, que estoy de mal humor y me enfado por nada y lo veo todo negativo y hay gente que se queda ahí y lo que hace es que los demás paguen su mal humor y se acabó. Pero lo que es importante es que uno, ante esa situación, analice a qué se debe, o sea, encontrar la raíz de qué sentimientos son, a qué se deben, y entonces uno puede profundizar en cómo combatirlos. Es lo que tiene que hacer uno para luchar contra la espiral de la preocupación, del enfado, del rencor, darse cuenta de cómo son esos sentimientos, pero digamos que saber, se ve mucho hablando con chicos y chicas jóvenes que tienen un serio problema de vocabulario. No saben expresar cómo se sienten porque no tienen vocabulario. José Antonio Marina dice que los sentimientos están empalabrados. O sea que cuando uno tiene más vocabulario es más capaz de expresar cómo se siente y es mucho más capaz de arreglarlo. Eso les pasa más a las mujeres que a los hombres. Una mujer normalmente cuando tiene un estado emocional tiende a contarlo, el hombre no. Y uno cuando lo cuenta, a medida que lo explica, lo va entendiendo mejor y necesita chequearlo con otra persona para saber exactamente qué es lo que piensa, porque las ideas hasta que no salen fuera están como en una maraña y en una madeja de confusión. Y es muy importante, por eso, para las personas, el poder hablar de sus preocupaciones interiores y tener una buena, digamos que, capacidad de vocabulario acerca de sus estados anímicos. Porque, pues eso, el lograr expresar lo que sentimos es un gran paso hacia el gobierno de los sentimientos. Igual que decíamos que en la medicina, saber cómo es la enfermedad que tenemos, ponerle nombre, permite acceder a toda una forma de tratarlo, pasa lo mismo con los sentimientos. Por eso es tan importante las conversaciones en familia, las conversaciones en las preceptorías con los alumnos, con las familias. O sea, esa capacidad de analizar los problemas con ganas de resolverlos, por supuesto, no con ganas de enredarlos, porque hay gente que lo que le encanta es manejar los conflictos para enredarlos más. Y hay que conseguir ser personas que saben manejar los conflictos para resolverlos. De hecho, yo creo que en todos los colectivos hay personas a las que todo el mundo acude a contarle lo que le preocupa y a pedirle consejo, porque son las personas que escuchan y resuelven. Hay otros que escuchan y lo enredan más. Y es una gran virtud ser personas de las que la gente acude porque sabe que les van a ayudar realmente. Hay un defecto clásico que toda la historia se ha hablado de él y es que la gente tendemos todos a proyectar nuestros defectos en los demás. Es muy habitual que uno tenga una especial sensibilidad para ver en los demás los propios defectos que uno tiene. Parece contradictorio, pero sucede así. Y luego hay otra cuestión también universal y es que las personas tendemos a poner la causa de nuestros problemas lejos de nuestra capacidad de resolverlos. Es una tendencia al victimismo que yo no sé si está en la naturaleza o más bien está en la naturaleza caída, porque es una verdadera lástima. Uno cuando le pasa algo, enseguida busca un culpable en vez de pensar cómo lo puedo resolver. Este ya es un cambio enorme en la propia inteligencia emocional. Si uno consigue que sus hijos, cuando tienen un problema, en vez de buscar un culpable y enfadarse y insultarlo, y sentirse víctima, piensan en cómo lo pueden resolver, ese simple cambio puede cambiar su vida. Y la nuestra también. Porque a todos nos encanta. Bueno, nos encanta. Es un poco absurdo porque el victimismo no es una buena manera de resolver un problema emocional, pero hay una tendencia enorme en nuestra cultura hacia el victimismo.
Y lo que tenemos que ser capaces es de, cuando hay un problema, saber llamarle por su nombre. Y decir, mira, este problema que me siento tan mal ahora mismo se llama envidia. Ayer os decía, la envidia es el único vicio que no produce placer. Uno se entristece por el bien de los demás. Y uno dice, oye, si yo consiguiera alegrarme de que a los demás les va muy bien, ¿es posible? Sí. ¿Es positivo? Sí. Porque parece que si a alguien le va mal te está quitando gloria. Parece que la gloria es un bien escaso, que si se lo queda a otro ya no lo tengo yo. No es así, al contrario, cuando hay un buen ambiente en un colectivo, se difunde. Cuando uno tiene esa relación positiva con los demás, vuelve a uno mismo. O sea que hay que tener esa valentía, porque cuando uno es envidioso no lo suele reconocer. Pero la envidia mueve muchas cosas, los celos también. Cuando uno ve los celos en un niño pequeño, cuando nace el siguiente hermano, uno se da cuenta de lo ridículo que es, ¿no? Pero dice, bueno, los adultos también nos pasa. Y así hay muchas cosas más. Los enfados. Hay gente que ves que se enfada con nada, que pierde el control y dice y hace cosas de las que a los pocos minutos se arrepiente profundamente. Y uno dice, ¿no seríamos capaces de controlar nuestros enfados? Porque bajo la presión del enfado hay gente que arruina su vida. Y uno dice, es que este niño se enfada, coge unas rabietas que... Dice, bueno, si le ayudas, le harás un gran bien. Si encima le das la razón, pues le haces un gran mal. Porque le haces perder el control sobre su propio estado emocional. Porque cuando un niño coge una rabieta, está perdiendo el control. Y si se acostumbra a perder el control de su estado emocional desde que es un bebé, pues desde luego le va a costar mucho luego conseguir ese control personal. La espiral de la preocupación. Yo creo que esto, todos tenemos todos los días un montón de preocupaciones. Y sabemos que hay preocupaciones que uno les da vueltas, y es natural porque hay que pensar las cosas, pero uno sabe perfectamente que llega un momento en el que más vueltas no van a resolver nada y que es un entretenimiento patológico en esa preocupación. Entonces, hay gente que no se da cuenta de que ha llegado un momento patológico. Esos son más graves. Otras veces uno se da cuenta, pero no sabe parar. Yo creo que la clave está en percibir que está con una preocupación que ya no aporta más y saber parar. Dice, ¿y uno es capaz de parar una preocupación cíclica que tiene? Yo pienso que sí. Todos sabemos más o menos quitar de la cabeza determinados pensamientos que uno sabe que no son positivos. Y uno dice, eso es reprimirse. Dice, bueno, hay otras palabras castellanas mejores para expresar lo que es el control de las propias emociones. No tiene por qué ser negativo. Todas las personas tenemos emociones positivas y negativas, y apropiadas o inapropiadas. Porque la tristeza, por ejemplo, puede ser apropiada. La tristeza no es en sí mismo mala. Si uno se muere su padre y no está triste, pues es un animal, ¿no? O sea, la tristeza es natural ante determinadas situaciones. Incluso el enfado es natural ante determinadas situaciones. Existe la ira santa. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo echó a los mercaderes del templo a latigazos y es un ejemplo de ira santa. Lo que pasa es que hay que ser muy santo para tener ira santa y la mayoría de los presentes no estamos a ese nivel. Entonces, la mayoría de los presentes, cuando nos enfadamos, no es nada santa, sino lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues ese círculo vicioso. Pasa lo mismo con los estilos pesimistas y optimistas. Hay gente que le suceden cosas y las interpreta positivamente, y hay otros que le pasan esas mismas y lo interpretan muy negativamente. Y uno dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué hay personas que son tan negativas, tan pesimistas? ¿Quién tiene la culpa? Ya estamos buscando culpables. Yo más bien diría, ¿cómo podemos ayudar a esas personas para que se eduquen de una forma positiva? Yo diría, depende mucho también de las explicaciones que han oído en casa y en la escuela y en su entorno. Si uno ante una cosa que sucede siempre le da una explicación negativa, pues o siempre da una explicación victimista, o siempre tiene una reacción reactiva de enfado,
pues lógicamente eso va calando poco a poco en la propia naturaleza emocional y hace que las personas pues sean de determinada manera. Pues yo diría, pues de esa misma manera, con esa misma fórmula, podemos cambiar y podemos lograr que las personas pasen a ser más positivas. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo un excelente recuerdo de mi colegio donde estudié, los dominicos de Atocha, pero hay compañeros que han estado conmigo 15 años en la misma clase que tienen un mal recuerdo. Y dices, ¿cómo es posible que, habiendo tenido la misma circunstancia, tengan un recuerdo tan diferente? No es que fueran perseguidos y que les hicieran bullying ni nada, sino yo creo que el problema es otro. El problema es que hay personas que se fijan sobre todo en lo negativo, hablan sobre todo de lo negativo, recuerdan lo negativo y al final su propia memoria es negativa. Solo se acuerdan de lo negativo y toda su naturaleza emocional está impregnada de lo negativo. Son gente amargada. Y uno dice, ¿por qué? Es una gestión de la memoria. Hay gente que a base de solo pensar y solo hablar de determinados aspectos de su vida está construida con esos recuerdos y su vida es muy triste. Y uno dice, ¿no se podría hacer algo? Pues yo pienso que sí, pero si resulta que uno en casa, vamos, cuando digo en casa digo en clase para que no penséis que voy contra la familia, si uno en su entorno está siempre hablando de lo negativo y siempre se está quejando, está educando en esa dinámica emocional a esas personas y les hace un daño enorme, porque esas personas toda la vida van a verlo bajo un prisma negativo. Sin embargo, si uno se acostumbra a hablar de las cosas con un tono positivo, con un tono de comprensión, con un tono indulgente con los demás, al tiempo firme, con ideas claras, optimista, pues las personas serán así. Pero no lo vamos a lograr por decreto. Los hijos no van a tener unas determinadas emociones por decreto, sino porque las respiran. Bueno, el ejemplo famoso yo lo pongo mucho porque me parece muy... Lo habréis oído contar, este experimento que hizo Walter Mischel en Stanford en 1972, que me parece que fueron 600 niños de 4 años que les hizo el experimento de poner un dulce, les decías esperas un rato, te doy otro, un experimento que no puede ser más simple y menos, digamos que, trascendente, pero que lo que quería era medir una capacidad que él llamó la capacidad de demora, de aplazamiento de la gratificación. Es decir, vamos a medir un niño de 4 años cuánto es capaz de contener un impulso para conseguir algo mejor. El impulso es un dulce que le gusta y algo mejor es 2 dulces. Más simple, imposible. Resultado, 1/3 se zamparon el dulce al instante, otro intentó esperar, se le hizo eterno los minutos y no pudieron, y otros pudieron esperar. Siguieron durante 30 años a estos chicos y el tercio de chicos que consiguió esperar le ha ido en la vida muchísimo mejor, en todo. En los estudios universitarios, en su vida familiar, en alcohol, drogas, en todo. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Es que un niño a los 4 años está predestinado? Yo creo que no. ¿Quiere decir que un niño a los 4 años tiene ya mucha formación? Sí. Un niño a los 4 años que ya es capaz de dirigir su vida y decir, voy a esperar 5 minutos y voy a conseguir esto, es una persona que ha tomado las riendas de su vida, aunque se note en una cosa tan enormemente simple como esa. Esa persona es capaz de hacer planes, es decir, me aguanto y luego tendré este premio. Claro, dices, es una forma enormemente simple de medir algo enormemente importante. Y es que las personas tenemos que ser capaces de contener nuestros impulsos para conseguir ser dueños y protagonistas de nuestra propia vida y no simples espectadores o víctimas de ella. Entonces uno dice, es que eso es reprimirse, o sea, que el niño tiene que aprender a reprimirse. Digo, bueno, si te empeñas en usar la palabra reprimir, adelante, pero esto es lo que se ha hablado siempre del uso de la inteligencia y de que uno esté sometido a su propia voluntad y no a sus estímulos. Porque una persona que es
rehén y presa de sus estímulos, es una persona que cualquiera puede dominar a su voluntad. Basta que le ponga el dulce delante y lo lleva a donde quiera, como los toros. ¿Aquí hay toros o no? Le pones el capote y lo llevas, ¿eh? Entonces, si uno no quiere que sus hijos, cualquiera, le ponga el dulce delante y lo lleva donde quiera, sus hijos tienen que aprender a contener sus impulsos. Esto quiere decir que si uno a sus hijos les da todo lo que quieren y no aprenden a contener sus impulsos, les hace mucho daño. Y uno dice, bueno, ¿cómo se pone este señor? Bueno, pues yo lo siento, pero así lo veo. Y uno dice, bueno, es que mi pobre hijo, que es un angelito, que llora si no le doy no sé qué, ¿cómo no se lo voy a dar si no es nada malo? No es nada malo tomarse un dulce, ¿eh? ¿Alguien piensa que es malo? Pero el que se lo zampa inmediatamente no le va bien en la vida. Aquí no es una cuestión de ser bueno o malo, moral o inmoral. Es una cuestión de educación. Si las personas no se acostumbran a pasar necesidad, a tener esfuerzo, ¿cómo van a atender en clase? Porque atender 6 horas en clase es peor que esperar 5 minutos para tomarse un dulce. Hacer la prueba vosotros. Vosotros vais a estar aquí 3/4 de hora. Imaginaros estar 6 horas escuchando a un señor que les habla de cosas que no es que le interesen mucho y luego se las pregunta, y así un día y otro, 20 años. Bueno, tiene su mérito. Hace falta una cierta capacidad. Hay que entrenarles. Sobre todo si uno quiere que tengan éxito en esto que se llama la escuela y en el futuro profesional. O sea, hay que... es como si uno dice, yo quiero que mi hijo sea un atleta y tal, pero no quiero que haga ningún esfuerzo. Dice, pues ya me dirás cómo lo vas a conseguir. Para conseguir adelgazar y tener una buena figura, para conseguir estar fuerte, hace falta esfuerzo. No se conoce por ahora, a lo mejor algún día se inventa, no se conoce por ahora una forma de estar fuerte sin esfuerzo. Precisamente estar fuerte es desarrollar un esfuerzo físico y conseguir acostumbrarse y mantenerlo. Ahora dice, yo quiero que mi hijo tenga mucha voluntad sin esforzarse. Pues lo siento, no se ha descubierto todavía ninguna fórmula. Entonces, o tu hijo aprende a esforzarse. Por eso las personas austeras normalmente tienen más voluntad. Porque una familia que tiene menos medios le cuesta menos educar en la austeridad a sus hijos. Yo, por ejemplo, yo tengo 13 hermanos. Mi padre era ingeniero, funcionario del gobierno, tenía un sueldo modesto y mi padre no tuvo que leer ningún libro ni ir a ninguna charla para educarnos en austeridad. No le hizo ninguna falta. Pero bueno, si hubiera tenido mucho dinero, pues a lo mejor pues le habría costado más y a lo mejor habríamos sido menos esforzados. Con esto quiero decir que a veces tener medios facilita tener una mejor educación y otras veces lo dificulta. De hecho, las familias con más medios no siempre educan mejor a sus hijos. A veces sí, a veces no. Pasa lo mismo con los gobiernos. Los gobiernos que tienen más presupuesto en educación no consiguen mejores resultados, porque depende de cómo empleen el dinero. Unos lo emplean mejor y otros peor, igual que las familias y que las escuelas y que todo. Bueno, entonces lo de aplazar la gratificación es una cuestión que nos está sucediendo cada minuto, toda nuestra vida. Y la lucha entre el deseo primario y el autocontrol, entre la gratificación y su demora, es algo que atraviesa por completo nuestra vida. Pero resistir el impulso es el fundamento del autocontrol, porque hay muchos impulsos que tenemos que los tenemos que contener. O sea, yo supongo que cualquier alumno de este colegio tendrá muchas ganas de irse a su casa o de no atender en clase o de no estudiar o de decirle algo a alguien que no es oportuno. Entonces, pues bueno, la educación es precisamente contener esos impulsos. Y eso es lo que diferencia a la gente que tiene las riendas de su vida y la gente que es atropellada por su propia vida. Bueno, pues los que desarrollan esa capacidad pues son personas equilibradas, menos proclives a desanimarse, que tienen más tolerancia a la frustración, más decidida, más constante, que tiene mayores logros, y el que no, pues es una persona que consigue poco y lo poco que consigue es arrastrado por otros. Y yo creo que una cosa muy importante en la educación es conseguir que las personas sean autónomas. Y para que sean autónomas tienen que tener voluntad. Ayer o anteayer os ponía el ejemplo que dice Marina siempre,
es que el niño sometido a disciplina por su madre y la escuela, a veces por su padre, más haría falta, aprende a obedecer las órdenes de otros y gracias a vivir en un ambiente de disciplina llega un momento en el que es capaz de obedecer a las propias órdenes y entonces se gobierna a sí mismo. Un niño que no es sometido a disciplina luego no es capaz de gobernarse, es como un animal que va a donde le lleven sus impulsos y sus instintos. Entonces, por eso la forma de humanizar a las personas es someterlas a disciplina. Es una de las razones del éxito planetario de la escuela. Es una disciplina enorme. Uno ve a las 7 de la mañana entrar niños aquí y todo el mundo sabe dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer y nadie duda. O sea, eso es un prodigio de la civilización moderna y es una experiencia de siglos de cómo se logra que las personas se sometan a disciplina y luego sean capaces de ser dueños de sí mismos. Por eso es tan importante la disciplina y por eso hay cosas que a lo mejor pueden parecer exageradas, pero son fundamentales. Y por eso es importante la disciplina también en la casa. Las normas las que sean, pero tienen que ser claras y tienen que cumplirse porque lo necesitan. Bueno, vamos bien de tiempo, ¿no? Esto ya lo he puesto. Bueno, Susana Tamaro, que a mí me cae muy bien, dice que esto de que la clase dirigente del mañana sean aquellos a los que hayan sido capaces de decirles que no. Y claro, el problema es que decir que no a los hijos, como los hijos son listos y saben cómo tienen que plantear las cosas y saben cuáles son los puntos débiles de su papá y de su mamá, pues a veces cuesta mucho decirles que no, pero es un gran servicio que hay que hacerles. Hay que ponerles límite, hay que hacerles ser más esforzados, hay que hacerles ser más austeros, hay que ser capaces de verles sufrir y saber que lo necesitan, porque hay una parte de sufrimiento necesaria para el crecimiento personal. Igual que si uno quiere que su hijo sea un atleta, tiene que sufrir esforzándose en desarrollarse físicamente. Y si quiere que tenga fuerza de voluntad, tiene que desarrollar su fuerza de voluntad. Y su fuerza de voluntad está muy vinculada a la de los padres, porque para que los niños se exijan, hace falta que los padres les exijan. Y cuesta más exigir que dejar que hagan lo que les parece y aceptar sus caprichos. Y normalmente los caprichos, uno piensa que los acepta, los caprichos de los hijos, los acepta por amor a los hijos. Y si uno investiga sus sentimientos, que no siempre lo hacemos, se dará cuenta que realmente aceptamos los caprichos por evitarnos un conflicto. Y es egoísmo de los padres, porque es más cómodo darles un dinero o que haga lo que quiera que tener una escena en casa porque el niño se enfada porque quiere hacer no sé qué. Y uno, hay veces que dice, bueno, pues vamos a tener un pequeño conflicto porque este chico lo necesita. Y va a ser desagradable para mí, pero lo tengo que hacer. Porque es lo que me exige la coherencia en mi educación. Por eso digo que la capacidad de los hijos, la capacidad emocional y la voluntad depende mucho de la de los padres. Bueno, este caballero que se ve que tiene problemas con la comida, podría ponerse el ejemplo de la bebida, del juego, del sexo, de lo que queráis. Pues bueno, cuando una persona está, digamos que, gobernada por sus impulsos, pues bueno, pierde el control de su vida. Pensar el ejemplo que queráis, pero yo creo que ninguno queréis ver a vuestros hijos como, digamos que desbordado por sus impulsos, sino que es capaz de gobernarlos. Las madres normalmente cuando ven a su hijo sentado así se ponen de los nervios, porque los padres menos, porque a veces están así también, pero los padres, digo, las madres, una madre ve a su hijo así y inmediatamente suele pensar, el estado de su espíritu es como el de su cuerpo, de mínima energía. Y este chico, uno no se lo imagina 5 minutos después estudiando 3 horas intensamente. No. Entonces, uno se da cuenta de que el aspecto corporal tiene mucho que ver con el estado del espíritu. Y por eso se da tanta importancia a lo externo. Lo externo no es importante, pero es reflejo de lo interno. Y por eso, si vosotros os proponéis que mi hijo llega a casa y se sienta bien y durante la cena está como es debido
y no está en pijama y zapatillas, sino que está vestido, y toda una serie de normas, las que queráis, cada uno las suyas, pues yo creo que está muy bien, porque, bueno, porque o sea, la pereza es una cosa tremenda. O sea, si quisierais algo malo para alguien, que no hay que quererlo, por ejemplo, si una persona es perezosa, tenéis garantizado que durante toda su vida lo poco que haga le va a costar muchísimo, en cada minuto de su existencia. O sea que si vosotros queréis mal a alguien, o mejor dicho, si vosotros hacéis perezosos a vuestros hijos, porque no les exigís, les hacéis un daño enorme. Ya siento ser tan directo. Porque una persona perezosa es una máquina de sufrir. Porque una persona perezosa, una persona diligente hace mucho y se cansa poco. Una persona perezosa hace poco y se cansa muchísimo. Luego diría, qué faena, ¿no? Este chico es perezoso, pues qué faena le hemos hecho. Le hemos desgraciado la vida. Bueno, él tiene culpa también, ¿eh? O sea, él tiene la principal, porque las personas son inteligentes y tienen que saber cómo quieren ser, pero hay que ayudarles. Hay cada vez más problemas psicológicos en los adolescentes. Yo cuando era joven, que no hace muchísimo, pero ya hace un tiempo, nadie hablaba de la autoestima. Ahora todo el mundo está todo el día hablando de la autoestima. Y falta hace, la verdad. ¿Y por qué? Hay muchas explicaciones, pero yo pienso que un chico que tiene poca voluntad quiere decir que las cosas que se propone hacer no le salen. Eso le entristece, le frustra. Eso sucede de modo habitual, porque el que tiene poca voluntad para una cosa tampoco la tiene para otra. Y una persona que tiene poca voluntad está constantemente encontrándose con la frustración. Y esa frustración llega a un momento en el que se hace crónica y se establece en su mente y en su naturaleza, y esa persona tiene un conflicto psicológico con bastante facilidad. Y no se arregla dando una palmada en el hombro diciendo, ánimo, que vales mucho. No basta. Cuando una persona no tiene voluntad, no basta con darle ánimos. No basta decirle, te va a ir bien. Si él sabe que no le va bien, porque no es capaz de conseguir nada de lo que se propone, porque no ha desarrollado su voluntad. Por eso yo diría que lo que hace falta es que los niños desde pequeños desarrollen su voluntad y consigan los logros que se proponen, y necesitan ayuda, porque vivimos en un mundo que tiende a dar todas las comodidades a los hijos y que muchas veces los padres quieren, digamos, sentir la satisfacción de que sus hijos las tienen y que no le falta nada de lo que tienen otros, y en realidad con eso les están perjudicando, porque esos chicos no desarrollan la capacidad de desarrollar su voluntad. Esto, yo creo que ejemplos se los tiene que poner cada uno, porque sabrá cómo puede hacerlo, pero bueno, esta foto también es un poco curiosa, a mí me hace gracia, porque este niño se desliza suavemente por la vida, pero se va a acabar la suavidad, como veis, en poco tiempo. Y yo creo que es algo parecido a lo que pasa cuando hay poca templanza en la educación. Un niño al que se le consiente todo, es muy simpático, nos maneja como quiere y todo va muy bien, en realidad nada, pequeños conflictos, pero pasan los años y ese chico tiene muy poca capacidad de voluntad, tiene muy poca capacidad de controlar sus estímulos, no gobierna su vida no va a ir bien. Entonces hay que pensarlo antes. Y yo por eso me refiero a la templanza, porque creo que es como el gran tema de nuestra época. Yo empecé a dar clase hace más de 30 años y os aseguro que era diferente. No quiero decir que el niño de ahora sea peor que el de antes, yo creo que en general van muy bien. O sea, yo no tengo ninguna visión pesimista de la educación ni de la evolución del mundo, en absoluto. Soy bastante optimista, pero en templanza, en concreto, no hemos mejorado. Y la templanza es privarse de algo que podemos permitirnos. Yo no estoy diciendo privarse de cosas malas. Yo no digo, o sea, hay muchas cosas como tomarse el dulce que decía antes el otro experimento, que no son ningún delito, ningún pecado, ninguna maldad, pero que
sirven para entrenar. Por ejemplo, si uno quiere, porque llega el verano, tener buena dieta y quiere perder unos kilos, pues uno sabe que tiene que privarse de cosas que son lícitas para conseguir algo que le interesa. Y dice, bueno, ¿y yo por qué no voy a poder comer lo que quiera? No hago mal a nadie. Pues que, de verdad, es verdad. Tienes toda la razón, no haces mal a nadie, pero si lo quieres conseguir, ya sabes lo que tienes que hacer. Y con los hijos, lo mismo. Tú quieres que tu hijo llegue bien en forma al verano de la vida, pues que se ponga a dieta. Dices, bueno, es que si yo le puedo dar esta comodidad, ¿por qué no se la voy a poder dar? Pues para que no engorde su alma, para que no se convierta en una criatura que no puede con su cuerpo. Y uno dice, bueno, es que cuando uno tiene la posibilidad de hacer algo, no hacerlo, cuando tienes el dinero, las posibilidades y quedas tan bien, dice, bueno, igual que cuando tú te puedes comer 3 cucharadas más y no te las tomas porque no quieres engordar. Tienes toda la posibilidad, tienes la comida delante, no es ningún... Pero no quieres. ¿Por qué? Porque no quieres. Entonces, eso es lo que tienen que aprender. Bueno, los optimistas, esto ya lo he dicho antes, una persona optimista tiende a ver la parte positiva de las cosas. Yo os recomiendo pensar de vez en cuando sobre vuestras propias reacciones ante las cosas negativas que pasan cada día. Y si uno las analiza, dirá, vaya, ya he caído en el victimismo, ya he caído en el rencor, ya he caído en la visión negativa de las personas, ya he caído en la reiteración constante de lo que me ha ido mal, que no aporta nada. Ya he caído en poner la solución de los problemas fuera de mi círculo de influencia, con lo cual solo me corresponde lamentarme y llenarme de rencor. Yo diría, ¿no lo puedo abordar de otra manera? ¿No sería capaz de decir, bueno, me ha pasado esto, ¿qué le vamos a hacer? Voy a poner esta solución, voy a sacar esta experiencia, voy a hablar con tal persona, voy a procurar resolverlo. Bueno, el victimismo es enormemente, como diría yo, seductor para muchas personas. Hay gente que con decir que está todo el mundo contra él ya pues se siente bastante calmado su ansiedad, pero de verdad es una vía engañosa. Las teorías conspiratorias, el buen ejemplo, este es otro gran tema educativo. Uno puede decir, ¿qué es lo ideal? ¿Que mi hijo nunca reciba un mal ejemplo? Bueno, no. ¿Qué es lo ideal? ¿Que reciba muchos? Tampoco. Dice, ¿qué es lo ideal entonces? No sé si alguien tiene la solución, pero yo creo que lo ideal es conseguir que saque algo positivo del buen ejemplo y del malo, porque hay muchas veces que cuando uno ve un buen ejemplo dice, yo quiero ser así. Y otras veces ve uno malo y dice, yo no quiero ser así. Y a veces lo dicen de sus padres, mi padre es así y así, yo no quiero ser así. Y tienen razón, porque los padres, los adultos, tenemos defectos, por supuesto, y nuestros hijos los conocen mucho mejor que nosotros. Entonces yo creo que lo que hace falta, lo inteligente, es ser capaz de sacar lo positivo del buen ejemplo y del malo. No proteger demasiado a los niños, sino precisamente hablar con ellos y de una forma, yo no digo de una forma paternalista, adoctrinadora, sabionda, sino de una forma natural, al comentar las cosas, pues ver que hay cosas que uno ve que no están bien y dice, pues hombre, este tema no está bien, por esto tiene tal inconveniente, es mejor actuar de esta otra manera. Bueno, procurar no aburrir a la gente, yo creo que esto es uno de los grandes problemas a veces de la empatía de los adultos con los niños. El problema de este señor no es que aburra, es que no se da cuenta de que aburre. Entonces, esto, hay muchas veces las personas que ves, una persona, por ejemplo, que habla muchísimo, que no se da cuenta de que lo que dice no interesa, que no se da cuenta de que lo que dice ha molestado, que no se da cuenta de que lo que dice no es oportuno, que no se da cuenta de que tendría que pararse y escuchar también. Todas esas cosas dicen, bueno, aquí hay un problema de empatía. Es que esta persona no se ha acostumbrado a ver el efecto de sus palabras en los demás. Y uno dice, interesante, pues habría que enseñar a los niños a pensar en los sentimientos de los demás. Porque los niños, sobre todo cuando las familias son pequeñas, resulta que está toda la familia pensando en él.
sus padres, el servicio de la casa, él, por supuesto, todo el mundo pendiente, y él nunca piensa en los demás. Que a una persona que no piensa en los demás, su vida no le va a ir nada bien. Hay que estar constantemente a los niños haciéndoles ver cuál es el efecto que tiene en los demás lo que hacen, porque si no, no se fijan. Los niños son terriblemente egocéntricos y dejan de serlo cuando se les hace pensar. Ayer también decía que cuando la familia es más numerosa y está sometida a las leyes de libre concurrencia del trato de la familia, pues las malas actuaciones reciben inmediatamente su consecuencia y uno a golpes aprende a gestionar la empatía, ¿no? Pero cuando las familias son más pequeñas muchas veces eso es más difícil. Y bueno, en la escuela se aprende a eso, ¿eh? Es una de sus grandes funciones, que uno sale al escenario público y ahí sí que están las leyes del mercado, de la libre concurrencia, de las ideas y de las emociones, y uno aprende mucho a gestionarlas. Es una de las grandes cosas que tiene la escuela, que enseñan a funcionar en el ámbito público. Pero bueno, hay gente muy despistada, como por ejemplo este caballero, porque alguna vez he puesto y dice, ¿esto será una mujer? No, será un hombre, con toda seguridad, que se va sin quitar la manguera, o hay gente que no se fija en los rostros. Yo decía antes, ¿por qué hay gente que no se da cuenta de que lo que cuenta no le interesa a su interlocutor? Porque no le mira la cara. Vamos, le mira pero no ve. No ve, no, para él no se ha acostumbrado a interpretar los rostros. Ve a las personas como si fueran así. Y uno dice, bueno, sin embargo hay otras personas que desde que son muy pequeños ves que tienen una empatía enorme. En todas las clases siempre hay algunas personas así, que ves que, por lo que te dicen, dice, este chico se da cuenta de todo. Dice, este tiene una empatía enorme. ¿Por qué? Porque se fija y porque lo sabe interpretar y lo sabe gestionar. Y diría, esto es un valor enorme para su vida. ¿No lo podríamos desarrollar? Bueno, darse cuenta de quién necesita. También en todas las clases hay chicos, chicas, que ves que se dan cuenta inmediatamente de quién tiene una necesidad y acuden a resolverla. Esas personas tienen una valía enorme en cualquier colectivo humano. Y uno diría, ¿no deberíamos lograr que nuestros alumnos, nuestros hijos sean de esos? De las personas acostumbradas a ver las necesidades de los demás. ¿Cómo se logra? Pues haciéndolo nosotros. Ahora, si uno va por la vida como si fuera un príncipe, y que todo está a su servicio y que no se fija en los sentimientos de los demás, pues es más que probable que a sus hijos les suceda algo parecido. Por ejemplo, me acuerdo de una persona que me decía que había aprendido de su padre a tratar a las personas de servicio con enorme dignidad, porque le parecía que la dignidad de una persona tiene mucho que ver con cómo trata a las personas que son menos que él. Vamos, digo las personas de servicio como puede ser una persona con autoridad a las personas que están sometidas a su jurisdicción. Esto es una cosa que se aprende y es muy importante para la vida, porque la persona que va por la vida sin reparar en los sentimientos de los demás, tarde o temprano le irá mal. Bueno, los prejuicios, ayer también hablamos. A veces funcionamos por la vida con un exceso de evidencias, de seguridad, vamos juzgando a las personas, las situaciones, escuchamos poco, tenemos una opinión ya hecha de casi todo y entonces cuando una persona tiene las opiniones muy hechas, no se enriquecen, no se fija porque no tiene preocupación por mejorar sus opiniones y su visión de las cosas. Bueno, pues a veces hablamos demasiado fuerte, entramos demasiado fuerte como este toro, que a veces, bueno, pues hay que tener más talento social. Voy a ir más deprisa para que haya un poco de tiempo para coloquio. Yo siempre pienso, ¿por qué hay padres tan trabajadores que han hecho un imperio y sus hijos son tan perezosos? Digo, pues a lo mejor porque su padre ha hecho un imperio y quiere que su hijo lo tenga todo y le va a dar un gran patrimonio, pero no le ha dado el gran patrimonio de esforzarse.
que es lo que a él le ha hecho grande. Entonces, a veces uno, en vez de trasladar a sus hijos las virtudes que él tiene, lo que él traslada son las comodidades que ha logrado y les perjudica muchísimo. Y uno dice, bueno, ¿y yo, que me he esforzado tanto en la vida, en mi trabajo, me tengo que esforzar también en casa? Sí, pues sí, lo siento, así es. Bueno, he puesto esta foto porque antes también decía que los padres... yo cuando pongo esta foto siempre veo a alguna madre que le da un codazo a su marido y le dice, oye, te hemos pillado. Y uno dice, ¿es un delito tumbarse a ver el partido de la Champions con una lata de cerveza sobre la panza? No. Pero bueno, si uno quiere que en su casa haya un ambiente un poco más de esfuerzo y de trabajo, pues si no lo hace, mejor, ¿eh? Ya está. ¿Y por qué? ¿No puedo en mi casa? Bueno, tú sabrás. Es un consejo, simplemente. Asteris y la cizaña, pues bueno, ya sabéis que este era un personaje. Es que a mí me regalaron este libro por mi primera comunión, por eso me acuerdo. No sé si iba con segundas intenciones, espero que no, pero yo me acuerdo que era un personaje que lo llevaban a cualquier sitio y todos se peleaban. De esos también hay en todos los colectivos. Siempre hay alguien que está enredando y consigue que todos se peleen. Lo que hay que hacer es localizar a esa persona y neutralizarla por algún sistema honesto, ¿eh? No me refiero a nada malo, pero de verdad, hay gente tóxica. O sea, cuando uno tiene una persona tóxica en un colectivo, pues procura no sentarse a su lado y dice, bueno, que no me contamine. En fin, cuando uno ya coincide en un viaje y tiene que estar varias horas, pues bueno, hace lo que puede. Si es un compañero de trabajo, mala suerte. Como sea tu marido o tu mujer, ya prefiero no decir nada. Pero como seas tú mismo, no tienes ni un minuto de respiro, ¿eh? Una persona que sea tóxica, que está siempre viendo lo malo, siempre... De verdad, por favor, que se ponga a dieta su mente y consiga salir de ahí, porque es una tortura. Bueno, esto es lo que os decía al principio. Bueno, me quedan pocas cosas, pero si podemos tener un poco de coloquio. Para mí, esta es la conclusión. Para mí la conclusión es que tenemos que encontrar una educación emocional en la que uno disfrute haciendo el bien. O sea, por ejemplo, si un chico, una chica, disfruta haciendo bien su trabajo, disfruta pensando en los demás, disfruta diciendo la verdad, siendo leal a sus amigos, siendo una persona centrada en los demás, esa persona tiene la vida resuelta. Ahora, si esa persona disfruta siendo egoísta, siendo perezosa, engañando a otros, dices, es que tiene la máquina que le empuja a sus actos en contra de su bien personal. Es una tragedia. Es fundamental la educación emocional. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Que siempre al principio la primera cuesta un poco más, pero bueno, ya con la experiencia de ayer. A ver. Decías al principio que hay una tendencia hoy en día en los jóvenes a la depresión. Supongo que es algún factor externo, no sé, pero ¿podrías explicar por qué es esa tendencia? Pues mira, yo creo que, o sea, yo no soy un experto en salud pública, pero para mí hay dos grandes explicaciones. Una es que cuando una sociedad avanza y tiene más medios, lo normal es que las personas satisfagan sus impulsos de una forma más inmediata y tienen menos capacidad de aplazar la gratificación, están acostumbrados a la inmediatez y eso hace que pues sean más resistentes menos resistentes a la frustración. Y eso se une a otra cuestión que son las adicciones. Ahora hay un montón de adicciones enormemente asequibles y baratas. Hoy día estar adicto a la pornografía, adicto al juego, adicto a las redes sociales, adicto al alcohol, es súper fácil y súper asequible para cualquiera. No ha sido siempre así, ¿eh? Entonces las adicciones destruyen la voluntad. Entonces necesitan una ayuda que antes
O sea, son enemigos que antes no tenían. Es como imaginaros una especie que antes vivía plácidamente y ahora está su entorno lleno de depredadores. Pues diría, hombre, pues este ya puede espabilar, porque no es lo mismo que antes. Sí. Sí, muchas gracias. A los niños, obviamente dependiendo de la edad, hay formas de educarlos, pero ¿cómo hacer con aquellos niños que están en esa etapa de preadolescencia, en donde hay factores biológicos y psicológicos propios de la edad, en donde estos factores son más complejos? Hombre, yo lo que os recomiendo es que si empezáis antes, mejor. Pero aunque estén en la adolescencia, aunque seamos adultos, tenemos arreglo. Hay que tener esperanza. Yo he estado muchos años en la educación, he sido preceptor de muchos chicos, y la verdad es que cuando los chicos parece que están ajenos a cualquier discurso racional y están insoportables y sus padres están hartos de ellos, uno habla con ellos y siguen siendo razonables. Lo que pasa es que están en un momento de conflicto con sus padres. Por eso es tan importante la escuela, porque los años malos para los padres está la escuela y hace falta ayudar para que esos conflictos se mejoren. Y uno dice, ¿y eso tiene que ser así? Dice, bueno, más o menos desde que el mundo existe, ha existido la adolescencia. Es un proceso natural. Es un niño que es dependiente, que tiene que pasar a ser adulto y autónomo. Y esa transformación es difícil hacerla sin un conflicto. El pasar de ser dependiente a ser independiente. Y bueno, pues gestionar ese conflicto es un arte y es una cosa estupenda. Y yo creo que con un poco de paciencia, porque no dura toda la vida, y hablando y escuchando, muchas veces dices que mi hijo adolescente no me escucha. Dice, bueno, efectivamente, prueba a escucharle tú a él, y a lo mejor resulta que la conversación fluye muy bien. O sea, yo os recomiendo no grandes discursos y sí hacerles hablar, que aunque parezca que no, el adolescente cuando se encuentra el momento y el lugar y el tema y el enfoque, hablan muchísimo. Bueno, hemos hablado un poco de los niños pequeños, ahora nos comenta sobre los adolescentes, pero ¿qué pasa con los chicos que ya son más grandes, ¿no? Sí. Que casi que es que estuviéramos hablando con nosotros mismos. O sea, ya es un tipo que, digamos, nos rebate, ¿no? Y bueno, y hemos cometido errores, ¿no? En el camino de la vida, pero ya tenemos un chico grande que queremos tratar de enderezar. ¿Es posible enderezar eso? ¿Y qué tendríamos que hacer para poder enderezar eso? Yo diría que normalmente el chico ya un poco mayor es perfectamente consciente de lo que le pasa. Lo que pasa es que no le gusta que se lo tiren a la cara o que se lo digan de una manera poco amistosa. Y igual que los adultos somos conscientes de los errores en la educación, ellos son conscientes también de sus errores. O sea, lo que hace falta es que haya una relación en la que todos seamos conscientes de nuestros errores y abordemos esa conversación de modo positivo. O sea, normalmente, si uno le quiere proponer a su mujer un plan para el fin de semana o a su marido, yo creo que todos sabemos en qué momento hay que plantearlo y cómo, si queremos que aquello funcione. Y tenemos una empatía enorme para lo que nos interesa. Pues yo creo que si utilizamos esa empatía a la hora de hablar con los hijos y se busca el momento favorable y la forma de plantearlo y un enfoque positivo, pues yo creo que lo conseguimos. Vamos a ver un poco el límite entre la autoridad y no llegar al autoritarismo. Bueno, es muy difícil saber ese límite. Yo creo que simplemente con tener esa preocupación es suficiente. O sea, que si uno cuando ejerce su autoridad dice, me estoy pasando porque lo que deseo es imponer mi opinión y no buscar el bien de esta persona, o estoy dejando de actuar porque quiero evitarme un conflicto y estoy dejando pasar algo que yo debería corregir. Yo creo que con solo pensar eso un poco, no hace falta darle muchas vueltas. Uno enseguida dice, bueno, me voy a callar. O uno dice, no me voy a callar. Las dos reacciones pueden ser razonables. Yo creo que es como educar bien. Yo diría que educar bien no hay una fórmula. Cada uno tiene la suya, diferente de la de su vecino. Lo importante es cuestionarse
sanamente su forma de educar y procurar hacerlo mejor. Mi pregunta va hacia la educación emocional de los chicos. Este es un colegio de hombres. Sí. Hace muchos años leí un libro que se llama, es en inglés, pero se llama Proteger la vida emocional de los niños varones, porque usualmente en medios masculinos se los ha educado tradicionalmente para esconder las emociones. Sí. Y ahora vemos, con el avance de la psicología, que vamos, como usted dice, hacia el otro lado, educar las emociones. ¿Cómo se hace en un ambiente escolar para favorecer que esas emociones sean bien canalizadas, cuando dos chicos se dan de puñetes, o se insultan, o se pelean, o el niño que no puede llorar, porque llorar es de mujeres? Sí, yo diría que el estereotipo masculino está más presente en los colegios mixtos que en los diferenciados, porque en un colegio mixto se establecen grupos de chicos y chicas en las aulas de un modo espontáneo y hay una autosegregación espontánea e inmediata. Y el sesgo más presente es el de sexo, no es el de raza, ni de religión, ni de cultura, ni de nivel social. En los patios de los colegios mixtos se agrupan chicos y chicas, y en los comedores y en las clases, normalmente los chicos al final armando lío y las chicas atentamente más adelante, y se establece inmediatamente en los chicos y en las chicas un intento de asimilarse a su grupo de pertenencia. Y el chico quiere ser muy macho y, por ejemplo, estudiar mucho no es muy masculino. Por lo tanto, un chico que saca buenas notas siempre es capaz de decir que, bueno, que él no estudia mucho, pero que, bueno, que es muy listo y ya está. Un chico siempre tiene que ser rebelde al profesor. Bueno, hay muchos estereotipos muy presentes. En un colegio masculino esto está menos presente, aunque también lo está. Y digamos que la facilidad que un chico en un colegio como este tiene para manifestar sus sentimientos es mayor, porque no tiene que demostrar a nadie que es un machote, porque todos son varones y no necesita asimilarse a algún estereotipo, ni están presentes los conflictos emocionales del noviazgo, que muchas veces dificultan todas esas cosas. Con esto quiero decir que en un colegio masculino la expresión del varón de sus sentimientos es mucho más cómoda y mucho más libre, y que la preceptoría es una labor fundamental para que la gente pueda hablar con un adulto, expresar sus sentimientos con confianza. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a Tajamar, yo había estado en un colegio que no existía la figura del preceptor, entonces me venían a ver mis preceptuados y me contaban su vida con una confianza que digo, si este chico no me conoce de nada, tiene una confianza institucional en mí como cuando yo voy al médico. Entonces, eso es un valor enorme en una escuela. Quiere decir que los chicos tienen una confianza en su tutor, en su preceptor, en razón de que están aquí y que pueden expresar sus sentimientos de una manera que jamás han hecho con nadie. Eso tiene un poder educativo, a mi modo de ver, inmenso. Y precisamente yo me acuerdo de los 50 años de Tajamar, que vino un antiguo alumno de la primera promoción y explicó lo que él llamó el triángulo de la confianza. Dice, yo cuando llegué a Tajamar, en el año 1958, descubrí la figura del preceptor y yo tenía una enorme confianza con una persona adulta. Y esa persona tenía una confianza enorme con mis padres. Y yo no tenía ninguna confianza con mis padres. Y ese triángulo permitió que se cerrara y yo acabara teniendo una gran confianza con mis padres. Por eso quiero decir que la figura del tutor y la figura del ambiente masculino o femenino facilita mucho la educación emocional, a mi modo de ver. Finalmente, todo este tema de la enseñanza o de la formación va a depender de lo que nosotros seamos capaces de autocorregirnos, no importa la edad que tengamos, como mis 61, ¿no? Porque si no, no vamos a lograr hacer ningún cambio en nuestros hijos. Sí, yo eso lo veo como una cosa súper positiva. Yo diría, gracias a que uno está educando, tiene un gran motor que le estimula su mejora personal. Porque para educar bien no hace falta ser perfecto, porque entonces nadie sería capaz de educar bien. Pero sí necesitamos dar ejemplo de esforzarnos por mejorar.
Y yo he visto a muchos padres y muchas madres mejorar en su vida personal de un modo impensable gracias a que querían dar buen ejemplo a sus hijos. Y eso me parece que es una suerte enorme de todo el que se dedica a la educación, que tiene la gran suerte de que tiene un deseo enorme, natural, de dar buen ejemplo a sus hijos, y eso les ayuda a ser mejores. Y creo que esta es una gran fortuna de los que estamos en la enseñanza y una gran fortuna de los que sois padres o madres de familia, y que hay que aprovecharla y ver todo el potencial que tiene para mejorar la familia. Creo que es un reto para las familias que tenemos más de un hijo poder instaurar reglas o disciplina en diferentes caracteres de los niños, o sea, porque no todos son iguales. No. Esta disciplina o esta regla lo va a ayudar a crecer emocionalmente a este hijo, pero no al de acá no la necesita. Sí. Entonces pienso que es un reto dentro de la familia. Bueno, sí. Que los hijos son diferentes, para mí es evidente, porque yo os he contado que nosotros somos 13 hermanos, nos hemos educado en los mismos colegios, con los mismos padres, la misma televisión, las mismas leyes, el mismo ambiente, y somos terriblemente diferentes. Es más, yo creo que en las familias numerosas los hijos afirman más su propia personalidad porque tienen un deseo innato de hacerse diferentes de sus hermanos. Esto la gente que no conoce las familias numerosas no lo sabe, pero es así. Entonces, yo creo que las personas somos diferentes y hay que tratar a cada uno de modo personalizado, y tiene que haber formas de trato personales, pero las reglas son comunes. Igual que un profesor no puede aplicar normas diferentes a la hora de corregir un examen a unos o a otros, o en el comportamiento en la clase, puede tener una flexibilidad, pero uno tiene que encontrar unas normas en la casa que sirvan para todos. Son adaptables, lógicamente, a la edad y a la situación, pero que, bueno, esa es una ciencia muy difícil, ¿eh? Que yo no tengo la solución y en cada casa es diferente, y he visto funcionar normas. Yo pienso que las normas en una casa tienen que estar mínimamente consensuadas. Yo creo que en general los hijos no solamente aceptan la autoridad, sino que la reclaman. O sea, la autoridad la entiende todo el mundo, los hijos y los alumnos los que más. Lo que pasa es que tienen una demanda enorme de coherencia. Y entonces las normas tienen que ser claras, tienen que estar promulgadas claramente, tienen que aplicarse siempre y tienen que tener unas razones. Y si uno las habla, a lo mejor no dicen qué buena idea has tenido, papá, ¿eh? No podemos pedir tanto, pero lo entienden. Decir, bueno, las normas son estas y me han explicado las razones. No me pidan que le dé la razón, pero bueno, las acepto. Sí, exacto. Que pudiera resumir tu vida, tu vasta experiencia en este campo, en 3 consejos básicos, prácticos, ¿cuáles serían? Bueno, uno sería la templanza, sin duda. Yo insisto mucho en la templanza. A lo mejor pensáis que estoy obsesionado. No lo descarto, ¿eh? No lo descarto, pero para mí es que es una experiencia como tan tremendamente universal que dices, yo veo a tantas familias que quieren dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron, que les someten a unas comodidades que con las que piensan que le van a hacer mejor su vida y la están estropeando. Yo digo, ¿cómo no se dan cuenta? Ese es un tema. Otro tema, yo diría, es hablar con los hijos. Los adultos tendemos a hablar con los hijos en plan de siéntate aquí y escucha, que yo mi larga experiencia te voy a decir. No hay que aconsejar. Yo creo que hay que escuchar y hay que hacer pensar a todos. A nadie nos gusta que nos digan a ti lo que te pasa es esto y lo que tienes que hacer es esto otro. A cualquiera que nos dicen eso dirá, tú que sabrás lo que me pasa y tú que sabrás lo que yo tengo que hacer. Esto es lo natural. Pues no lo hagamos con los hijos o con los alumnos. Más bien hay que decirles, ¿no te estará pasando esto? Quizás lo otro, ¿tú qué crees? ¿Qué te parece? Y cuando nos parezca que dan la diana, decirle, qué buena idea has tenido. ¿Y qué crees que habría que hacer? Y dicen una cosa, otra, pues me parece muy buena idea. ¿Quieres mi apoyo para esto? ¿Quieres que...? Y al final el chico dice, bueno, pues he sido yo el que he descubierto lo que me pasa,
he sido yo el que he buscado la solución y el que le pedí a mi madre o a mi padre pues que vamos a hacerlo de determinada manera. Me han tratado como una persona inteligente y como una persona autónoma. Y yo diría también ¿cómo diría yo? Las soft skills, o sea, el cuidar mucho todas esas habilidades emocionales en la casa, que es preocuparse por los demás. Cuando un niño hace una trastada, en vez de decirle qué malo eres, di, mira cómo está sufriendo esta otra persona, te das cuenta de lo que has dicho, cómo le ha molestado. O sea, hacer pensar a la gente en el efecto que tiene en los demás lo que hacen. Porque si no, la gente va repartiendo bofetadas por la vida y luego dice que qué pasa, que mis relaciones son conflictivas. Decir, hombre, no es para menos. Me ha encantado la charla, realmente muchas gracias, nos pone como en blanco y negro cosas que las tenemos frescas y unas que las hemos olvidado. Y yo quisiera como agregar a esas dos temas claves, y me han funcionado a mí, es la capacidad de asombro, y pienso que ahora hemos perdido en los chicos y nosotros mismos también esa capacidad de asombro, dado que todo lo tenemos y todo es tan fácil, tan excepcional, tan wow. Entonces, cuando hablabas de las adicciones, también es un poco buscar esa energía, esa adrenalina, esa emoción que ya no la estamos encontrando en el día a día, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que efectivamente, ayer también salía el tema, la educación hoy depende mucho del interés que tenga la gente por saber, porque el conocimiento está muy accesible. Lo que hace falta a la gente es tener el interés por saber, el asombrarse por las cosas, en fijarse en lo que hace a su alrededor y el interés de comprenderlo mejor, incluidas las personas. Entonces, cuando la gente tiene esa capacidad de asombro, de interés por conocer mejor las cosas, por mejorar, contribuir a construir mejor el mundo en el que vive, si uno tiene eso, tiene el motor, la energía necesaria para conseguir pues, que su vida y su entorno sean mejores. Hay que irse, ¿no? Sí, estamos fuera de hora. Hemos prometido acabar a las 9, creo. Yo quería dar las gracias a ustedes porque han venido con mucho entusiasmo y también quería contarles que quiero agradecerles a Alfonso por esa disponibilidad. Cuando nos planteamos siempre decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? Salió el nombre de Alfonso Aguiló. Entonces, bueno, el reto era conseguir el teléfono. Y cuando ya tenemos el contacto, alguien decía, bueno, vean el currículum, ¿y cómo venir acá? Pues con asesor en 30 países, en diferentes continentes. Bueno, hay que hacer la gestión. Y le agradezco que desde el primer minuto dijo, bueno, encantado, ¿cuándo voy? Las fiestas de Guayaquil creo que es un buen momento como para celebrar. Y después de toda esa experiencia en tantos colegios, nosotros decimos, bueno, creo que aquí tenemos las mejores familias, ¿no? Entonces, creo que eso lo ilusionó. Le agradezco que haya hecho un espacio en su agenda. Hoy se va a Quito, pero lo comprometemos para que regrese y sigamos hablando de esto que nos apasiona y que para nosotros es lo más importante, nuestros hijos y nuestros alumnos. Muchas gracias.